Muy buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Gracias por haberse dado el tiempo para asistir a esta clase número 3 del módulo inicial de aquí de nuestra comunidad Beit Shalom, aquí en Quito, Ecuador, América del Sur. Esta es la clase número 3 que corresponde al módulo inicial. Comencemos. Ya hemos dicho que la Torá constituye, como dijimos en clases anteriores, el manual de instrucciones, ¿no? Para poder entender apropiadamente qué es la Torá, dijimos que constituye el manual de instrucciones tanto para el pueblo judío, es decir, el pueblo de Dios, así como para los gentiles. Cuando decimos gentiles estamos hablando de justos temerosos de Dios o de noágidas, descendientes de Noé, ¿no es cierto? Así que debemos aclarar estos dos conceptos. Vamos a hablar primero de los judíos. Como adjetivo gentilicio, judío actualmente identifica a los nacidos o residentes establecidos en lo que se conoce como el Estado de Israel. El término se deriva del cuarto hijo de Jacob, Judá. En la historia del pueblo de Israel, durante el periodo de la monarquía, es decir, a finales del reinado de Salomón, el pueblo de Dios se dividió en dos subreinos. El reino del norte, lo que se conoce como Israel, que estaba a cargo de Jeroboam, con quien se fueron 10 tribus, lo que se les conoce como las 10 tribus perdidas entre las naciones. Este era el reino del norte, Israel. Y el reino del sur, lo que se conoce como el reino de Judá, que estaba a cargo de Roboam, y que con él se fueron apenas 2 tribus. De las 12 tribus de Israel, apenas 2 tribus se fueron con él. Se fue la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Ya? Entonces, como adjetivo gentilicio, el judío actualmente se le conoce a los que están nacidos ahí en Israel o están establecidos, es decir, tienen una residencia ahí en Israel. Y este título judío se deriva de Judá, el hijo de Jacob. En la Torá, es decir, en los 5 libros, no vamos a encontrar en ninguna parte ninguna referencia a los judíos como pueblo de Dios. No vamos a encontrar ningún texto, por ejemplo, en donde Moisés se dirige al pueblo de Dios como ustedes los judíos. No vamos a encontrar esos textos. Recién en el Tanaj, ya dijimos, y por eso es importante que tengan claros estos conceptos, ya dijimos que vamos a denominar Tanaj a el cuerpo literario que va desde el libro de Josué hasta el libro de Malaquías, ¿no? Entonces, recién en el Tanaj encontramos textos que se refieren a los judíos como adjetivo gentilicio del pueblo de Dios. Vamos a ver algunos textos. Vamos a ver si puedo colocarlos aquí en la pantalla para que ustedes los puedan ver. Bien, ahí tenemos Daniel capítulo 3, versos 8 al 12. Dice así, ¿no? Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron, dice, y acusaron a los judíos. Estamos viendo el libro de Daniel, que es un libro que pertenece ya al Tanaj, y recién ahí se identifica a los judíos como un adjetivo gentilicio de todo el pueblo de Israel, ¿no? Dice, sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, vive para siempre tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero, ahí dice, ¿no? Hay algunos judíos, ¿no?, a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Entonces, es recién en el Tanaj en donde aparece este adjetivo gentilicio de judíos para referirse a todos los del pueblo
de Israel, concretamente a el reino del sur, que estaban representados por las dos tribus, Judá y Benjamín. Otro texto, Jeremías 43, 8 y 9, dice: Entonces vino palabra del Eterno a Jeremías en Tafnes, diciendo: Toma en tus manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla, en la terraza de ladrillo que está en la entrada del palacio de Faraón en Tafnes. Aquí, dice aquí, a vista de la gente judía, ¿no? Entonces, Dios, el Eterno, le está hablando a Jeremías, le dice que haga una mezcla de tierra con ladrillo para que lo vean la gente judía. Entonces, nuevamente, ahí en el Tanaj es en donde recién se empieza a utilizar este término judío. Entonces queda claro que judíos como gentilicio se aplica al pueblo de Dios solo a partir de la división del reino de Salomón. Estamos hablando de 1000 años más o menos antes de la era común. Muy bien. Actualmente el término judíos o judaísmo también identifica a las creencias religiosas fundamentadas en las enseñanzas de la Torá. Pero ojo con lo que voy a decir. No todos los judíos son observantes del judaísmo. Voy a volver a compartir el texto para que ustedes puedan mirar y escucharme. Ojo con lo que estoy diciendo. Actualmente, el término judíos o judaísmo también identifica a las creencias religiosas fundamentadas en las enseñanzas de la Torá, pero no todos los judíos son observantes del judaísmo. Y esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y es muy importante que no lo olviden. Hay judíos que viven de acuerdo al judaísmo, por supuesto que sí. Hay judíos ortodoxos que son extremadamente observantes del judaísmo. Hay judíos posmodernistas que viven un judaísmo liberal, relajado, ¿no? Hay judíos católicos, hay judíos evangélicos, hay judíos cristianos y hay judíos ateos. Entonces, no hay que tener esa idea de que todos los judíos, ¿no? Todos los judíos obedecen o viven de acuerdo a la Torá, porque no es así. Los judíos los entendemos como los que viven en el Estado de Israel y como gentilicio se conoce como judíos. Ahora, si el término lo aplicamos, ¿no? O lo entendemos bajo una perspectiva de creencias religiosas, también se le llama judíos o judaísmo a la religión que los judíos practican, pero no todos, no todos. Es decir, no es que todos los judíos viven de acuerdo a la Torá. El judaísmo como religión se considera históricamente así. Ahora, nuevamente, desde el periodo de la monarquía, finales del reinado de Salomón. De hecho, podemos decir sin lugar a dudas y fundamentados en las evidencias escritas que Adán no fue judío. Sus hijos, Caín y Abel, no fueron judíos. Eva no fue judía. Matusalén, hijo de Enoc, que vivió 969 años, tampoco fue judío. Noé tampoco fue judío. Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y sus 2 esposas y sus 2 concubinas, ninguno de ellos patriarcas del judaísmo, ninguno de ellos fue o practicó el judaísmo como religión. ¿Qué les parece? A veces tenemos esa idea, ¿no? De Abraham, judío, Isaac, judío. No es así. No es así. Ellos no practicaron el judaísmo. Se impone entonces una serie de preguntas muy importantes. Las hemos anotado aquí en el material, que está, por supuesto, dispuesto para quien lo necesite. Se impone una serie de preguntas muy importantes. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Bajo qué leyes vivieron los antiguos habitantes de la tierra desde Adán hasta Moisés? ¿Bajo qué leyes vivieron ellos? ¿Bajo qué leyes vivieron los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. ¿Bajo qué leyes vivió José, hijo de Jacob en Egipto? ¿Cuál era la normativa de conducta de él, de José?
Dice la Escritura, el libro de Génesis, que era un hombre que apenas lo conocieron, lo pusieron al frente como como virrey de Egipto. ¿Cuál era la norma de vida de José ahí, viviendo en Egipto? Recuerden que José sirvió a Egipto 80 años. Se presentó delante del faraón cuando tenía 30 y dice la Escritura que murió a los 110. 80 años. ¿Bajo qué normas se manejaba José? ¿Bajo qué leyes vivieron las 12 tribus de Israel antes de llegar a Egipto y durante su esclavitud en Egipto? ¿Bajo qué normas se manejaron los hijos del mismísimo patriarca Jacob? Revisemos el siguiente texto. Bereshit o Génesis, capítulo 26, verso 5. Bereshit o Génesis, capítulo 26, verso 5. Yo haré esto, dice el Eterno, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. A ver, ¿qué leyes? Piensa en esto. El texto dice que Abraham guardó, me obedeció, dice el Eterno. Guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes guardó Abraham si todavía no estaba dictada la Torá? La Torá se da recién, un promedio de 1000 años después de Abraham, en el monte Sinaí, con Moisés. Entonces, ¿de qué leyes, de qué mandamientos, de qué ordenanzas está hablando este texto? Piensa en eso. Bueno, mientras le das la vuelta a esto en tu cabeza, revisemos el siguiente grupo del que hablamos al inicio de esta clase. Dijimos que la Torá constituye el manual de instrucciones tanto para el pueblo judío, el pueblo de Dios, así como para los gentiles, o justos temerosos de Dios, o noágidas. ¿Quiénes entonces son considerados como gentiles? ¿Quiénes son considerados como gentiles? En las Escrituras, el vocablo gentiles tiene varios significados. A veces se usa para designar a personas que no son del linaje israelita o del linaje judío. También se usa a veces el término gentiles o paganos, aplicándolo a las personas o naciones que tienen creencias religiosas diferentes del judaísmo y principalmente son idólatras. En la Torá no encontramos, nuevamente, en los 5 libros, en la Torá, no encontramos la palabra gentiles para referirse a los que no pertenecen al pueblo de Dios. La Torá los distingue como naciones, pueblos, gentes o tierra. Veamos algunos textos. Vamos a revisar nuevamente algunos textos. A ver. Veamos estos textos. Bereshit o Génesis, capítulo 22, verso 18. El Eterno está hablando con Abraham, ¿no? Y le dice, en tu simiente serán bendecidas, ¿quiénes dice? ¿Solamente los judíos? No. El texto dice, Génesis 28, 22, 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Devarim, otro texto, Devarim es Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 y 2. Moisés está hablando ahora con los israelitas. Los israelitas están a punto de conquistar la tierra prometida. El Eterno no le permitió a Moisés llegar a la tierra prometida, pero él les está dando su discurso final, está despidiéndose del pueblo y les dice lo siguiente, ahí en Deuteronomio, capítulo 7, verso 1 y 2. Cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual tú entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti, ¿a quién dice? A muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Adonai tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces,
Dejo aquí el material para que ustedes lo puedan ver. Debemos abandonar la idea o el estereotipo de que los gentiles o las naciones son los malos y el pueblo de Dios son los buenos. Cuando el Eterno estableció su alianza o su pacto con Noé, es decir, después del diluvio, lo hizo con todos los descendientes de Noé y sus hijos, es decir, con todas las naciones, pueblos y con todos los habitantes de la tierra eternamente. Incluidos, por supuesto, lo que hoy conocemos como judíos, porque después del diluvio se destruyó todo ser humano, desapareció, solamente quedó Noé con sus hijos, y Dios establece una alianza, un pacto con Noé y con todos los habitantes, con todos los seres que van a salir de Noé y de sus hijos. Veamos un texto nuevamente de Génesis, de Bereshit. Génesis o Bereshit capítulo 9, verso 8 al 17 dice: Dios también les dijo a Noé y a sus hijos: miren, yo voy a establecer, ¿qué dice? Mi alianza, mi pacto con ustedes y con sus descendientes. Y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca, aves y animales domésticos y salvajes, con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no cambiará. No volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro diluvio que destruya la tierra. Esta, dice el verso 12, es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con todos los animales. He puesto mi arco iris en las nubes, atención, y servirá como señal, es decir, el arco iris sirve como señal del pacto. Ese no es el pacto. El arco iris es una señal del pacto. Y la alianza que hago con la tierra, ¿sí? Con la tierra, con los habitantes de la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces, dice el Eterno, me acordaré de la alianza que he hecho con ustedes. ¿Cuál es la alianza? Que ya no iba a destruir a la humanidad con agua, un diluvio. Y ya no volverá a haber ningún diluvio que los destruya. Verso 16. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza que he hecho para siempre ¿con quién? Con todo hombre, con toda la humanidad y todo animal que hay en el mundo. Esta es la señal de la alianza que yo estableceré con todo hombre, animal, aquí en la tierra. Así habló Dios con Noé. Veamos otro texto, Salmo 22, 27. Libro de Salmo 22, 27 dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Eterno. Y dice: y todas las familias de las naciones, no solamente los judíos, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Otro texto, Isaías 9, verso 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Ojo, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Isaías 63 dice: y acudirán, ¿quiénes? Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. A ver, para Dios, para el Eterno, todos los seres humanos son dignos de sus bendiciones. Por supuesto, muchas naciones y pueblos se desviaron del camino, es decir, de la luz, de las instrucciones, trazado por las normas de vida establecidos en los preceptos universales. Ya revisaremos este tema con más detenimiento. Ahora, hay que analizar también el término gentiles bajo la perspectiva de las escrituras neotestamentarias, ¿no? Del Nuevo Testamento. Vamos a ver los gentiles en el Nuevo Testamento. Durante el periodo que conocemos como el Nuevo Testamento, muchos gentiles, en teoría idólatras, ¿no?, reconocían y aceptaban las ordenanzas de la Torá como sus propias normas de vida. Abandonaron sus ídolos y sus prácticas de vida alejadas de Dios y comenzaban a vivir bajo la normativa de las leyes dadas al pueblo judío. Ahora, no solamente desde el Nuevo Testamento.
algunos siglos antes, ya las naciones, los gentiles, al conocer de este Dios, al escuchar de este Dios, acoplaban su vida, abandonaban los ídolos y empezaban a vivir de acuerdo a las instrucciones, a las ordenanzas, a las enseñanzas de la Torá. Seguían siendo gentiles, pero se habían desviado del camino. No habían vivido de acuerdo a los preceptos universales, a los 7 preceptos universales que conocemos como los 7 preceptos noágidas o de los hijos de Noé. No conocían de la Torá porque la Torá fue dada exclusivamente para el pueblo judío y se habían desviado y habían vivido su vida como idólatras. Pero en determinado momento, cuando conocen al Dios verdadero, empiezan a vivir de acuerdo a las normas de la Torá. Ahora, dejemos muy claro esto. Está escrito aquí en el material. En los evangelios y en las cartas apostólicas se hablan de 2 tipos de gentiles. 2 tipos de gentiles. Los gentiles que eran idólatras, es decir, sin conocimiento de los preceptos universales, sin conocimiento de la Torá, personas, podríamos decirlo, sin Dios ni ley. Y también los denominados, también escriben las crónicas neotestamentarias como gentiles, que habían abandonado sus ídolos y que estaban aprendiendo sobre las ordenanzas dadas en la Torá. A estos gentiles, los testamentos y algunas cartas de Pablo los reconocen como temerosos de Dios, justos a las naciones, gentiles temerosos de Dios, no ágidas, pero no pertenecen al pueblo judío, son gentiles, pero temerosos de Dios. Como ejemplo, veamos algunos textos. Aquí tenemos algunos textos también. Veamos lo que se conoce como el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 31 al 33. Dice así: tomando Yeshua, o Jesús, a los 12 les dijo: he aquí subiremos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado, ¿a quién? A los gentiles. Será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, lo matarán. Pregunta: ¿de qué gentiles está hablando el texto? ¿De los gentiles idólatras o de los gentiles temerosos de Dios? Piensa en esto. Veamos otro texto. Hechos capítulo 11, verso 1. Hechos ya son las crónicas de los apóstoles, ¿no? Es decir, lo que sucedió ya después de la muerte de Yeshua o de Jesús, ¿no? Dice así: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también, ¿qué dice? Los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿De qué gentiles está hablando este texto? ¿De los gentiles idólatras o de los gentiles temerosos de Dios? Otro texto, Hechos 13:48, mismo libro. Oyendo esto, ¿quiénes? Los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Adonai, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿De qué gentiles está hablando? ¿De qué gentiles está hablando este texto? Es una buena pregunta, ¿no? Otro texto. Romanos. A ver, lo voy a volver a poner con ustedes aquí. A ver, aquí está. Romanos, capítulo 9, verso 24. Es decir, a nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, está hablando Pablo a los romanos y dice, el Eterno nos llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre quienes, los gentiles. ¿Se dan cuenta? En las Escrituras, en el cuerpo literario que se conoce como Nuevo Testamento, se reconocen dos únicos grupos, dos únicos conglomerados de personas están reconocidas
para acercarse a Dios, los judíos o los gentiles. Dice Hechos 10, 21 al 23. Pedro descendió donde estaban los hombres y les dijo: He aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: A Cornelio el centurión, un hombre, Cornelio era un romano, un hombre gentil, él era gentil, justo, ¿y qué dice? Y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda nación de los judíos, le fue ordenado por un ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Es muy importante que cuando leemos las Escrituras entendamos perfectamente los términos a los que se refieren los textos y su contexto cultural e histórico. Solo así comprenderemos apropiadamente cuando leemos gentiles o judíos. Ahora, cuando en los evangelios leemos fariseos, saduceos, escribas, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Judíos? ¿Gentiles? ¿Justos? Sé que en la clase anterior quedaron pendientes algunas preguntas sobre la ley, pero no podemos darle respuesta a esas preguntas sin antes conocer y entender a los personajes a quienes estaban dirigidos los textos, identificarlos claramente para poder entender apropiadamente los textos. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiénes eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los samaritanos, los de la circuncisión? Bueno, todas estas preguntas tendrán su respuesta, pero por ahora el tiempo de nuestra clase se ha terminado. Recuerden que las clases están disponibles en el canal de YouTube de la comunidad y que también tenemos disponibles los materiales escritos, como acaban de verlo, de donde hemos extraído estas clases. Si lo desean, pueden escribir al correo de nuestra comunidad. ¿Cuál es el correo? comunidadbeitshalom@hotmail.com. Muchas gracias, los esperamos en la próxima clase. Como siempre decimos, Be'ezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Shalom, un shalom bien grande para cada uno de ustedes.